Hola, estamos una vez más en nuestro canal En Busca de la Libertad. Esta es nuestra segunda entrega y hoy vamos a hablar sobre la psicobiología de las creencias. Y nuestro objetivo en crear este canal es acompañarte en tu despertar, de cuestionarte si eres libre, si en realidad eres libre, qué hacer para ejercer tu libertad totalmente. Recuerdan que en la anterior presentación estuvimos hablando de cómo toda conducta está, detrás de toda conducta hay una creencia que la sostiene y de cómo las creencias se forman. Consciente o inconscientemente vamos todos los días aprendiendo, formando nuestra forma de ver el mundo, nuestras creencias, primero con la educación de nuestros padres, después con la escuela, con las creencias religiosas, sea cual sea, con la universidad, a los que llegan a la universidad, y sobre todo con los medios de comunicación que hoy día tienen mucha influencia en la formación de las creencias y en la mayoría de las personas, con esto de que hay un acceso, casi todo el mundo tiene acceso a un celular, a una televisión y a la música. Todo esto va influyendo en nuestra forma de ver el mundo. Entonces, vamos a ver, volvemos y repetimos, no son conceptos profundos, esto es solamente para ir abriendo los ojos de cómo las creencias se forman, porque tenemos que tener el conocimiento es poder, el conocimiento nos permite ir más allá. Como dice la palabra de Dios en la Biblia, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay que buscar el conocimiento. Como dijimos en la anterior presentación, hay que cuestionar todo. Hay que cuestionar por qué todo. El porqué de las cosas. Nada se da en la vida así porque sí. Siempre hay un porqué. Hasta la elección que hago de ponerme tal o cual vestido, eso tiene un porqué detrás. ¿Por qué como lo que como? Hasta por qué me río de la forma que me río. Todo tiene un porqué. Entonces vamos a ver ahora la psicobiología es una ciencia, se interesa por el estudio del comportamiento. La psicología sola por el estudio del comportamiento, unido a la biología, incluye los procesos mentales y la experiencia subjetiva y de las relaciones que estos guardan con los fenómenos neurales, o sea, con el sistema nervioso periférico central, básicamente con nuestro cerebro. Hay muchas disciplinas de la conducta, entre ellas están la psiconeurología, ya estoy hablando hoy día, que es cuando las neurociencias se han desarrollado más. Antes se hablaba solamente de psicología básica, que era lo que conocemos como el conductismo, el psicoanálisis, entre otras. Pero ahora está muy desarrollándose la neurociencia, porque en tiempo real, antes solamente se hacían los estudios post-mortem, cuando la persona se moría, se estudiaba el cerebro. Ahora se puede ver en tiempo real con las resonancias magnéticas, con la tomografía, con todas estas nuevas tecnologías, podemos ver en tiempo real cómo nuestro cerebro reacciona. Ahí entra la psicología de las adicciones, de todo tipo de conductas se pueden hacer estudios psiconeurológicos. Aquí resalté el neuromarketing, que eso está muy en boga hoy día, es el uso, marketing, publicidad, el uso de esta ciencia de la psicobiología en el marketing. Siempre se ha usado los conocimientos de psicología en esa área que más se utiliza, aparte de la educación, pero en la parte que más se utiliza es en el marketing, en la publicidad, lo que incluye también, otra vez más, los medios de comunicación. Están utilizando eso, explotan esos conocimientos. Claro, ¿para el beneficio de quién?
de ellos, de la compañía, no es para el beneficio de nosotros. Nosotros somos simplemente conejillos de India, somos ratas de laboratorio. El cerebro, que es esta parte más grande del encéfalo, está constituido por millones, unas 100.000 millones de neuronas. Las neuronas son la célula básica del sistema nervioso, que están interconectadas y constituyen el cerebro. Están interconectadas y funcionan en base a transmisión de información, de conocimiento, de energía, por medio de energía bioquímica, por reacciones neuronales. Están los neurotransmisores, las funciones homeostásticas. Ustedes pueden investigar más sobre todo esto, porque volvemos y repetimos, no vamos a entrar en muchos detalles técnicos ni científicos. Es solamente para tener una visión amplia de todo este tema. El cerebro es el responsable del aprendizaje, la cognición, la memoria y las emociones. El cerebro, esta parte de nosotros acá, nuestro cerebro con el cual pensamos, donde se registra todo, esa gran computadora donde todo lo que entra por nuestros sentidos se registra. Como ya dijimos, con la psicología clásica, estos son términos, lo estamos trayendo acá para que veamos cómo la educación, cómo los medios o las medias utilizan todo esto para vender sus ideas. El condicionamiento clásico de Pavlov es el famoso experimento del perrito con la campanita, que Pavlov se dio cuenta, no andaba investigando eso, fue por accidente que lo vio, y sí desarrolló después esta investigación, lo cual le mereció un premio Nobel, y lo denominó condicionamiento clásico, que es la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. En el caso de él específicamente fue con el perro, que salivaba cuando él le llevaba la comida. Se dio cuenta que después que si tocaba una campanita o una luz o algo antes de llevarle la comida, ya el perro lo asociaba y comenzaba a salivar antes de que le diera la comida. Entonces esto es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro, que no provoca una respuesta, llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Esto se usa mucho en educación. Esto lo vemos, por ejemplo, las fobias pueden que se aprendan así. Las personas que trabajamos como maestra o bueno, se puede dar en otro ambiente. Uno se da cuenta de un niño o una persona adulta ha sido maltratada, porque yo lo he podido constatar con niños y con adultos también. El solo hecho de yo levantar la mano, un gesto como para arreglarme el pelo, ya esa persona se encoge porque cree que le iba a pegar. Es penoso, pero así es que funcionamos. El condicionamiento operante, ya más adelante con la psicología conductista, con Skinner en Estados Unidos, desarrolló esto. Ya esto sí ejerce más control, que leemos aquí: el condicionamiento operante es un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente por medio de la presencia de un refuerzo. Repetimos, el condicionamiento operante es un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente por medio de la presencia de un refuerzo. El refuerzo es cualquier evento contingente con la respuesta de un organismo. Altera la probabilidad futura de que ocurra dicha respuesta. Puede ser positivo, puede ser negativo. Eso se utiliza mucho en la publicidad, cuando asocian algo sencillo, un detergente, que si, por ejemplo, un refuerzo negativo, un anuncio de un detergente, que si no utiliza el detergente tal, entonces va a llegar tu suegra o tus familiares y van a ver la ropa sucia y van a decir algo feo tuyo.
Entonces, para evitar eso, entonces tú usas ese detergente. Y así eso lo podemos ver en toda la publicidad. Cómo manejan la conducta de los clientes de nosotros. También se utiliza en el cine también, para crear conducta, para crear patrones en el público. El refuerzo, leemos aquí, el refuerzo siempre va después de emitida la conducta. La inmensa mayoría de nuestras conductas aprendidas la hemos adquirido por medio de este procedimiento. Cuando hablemos de los medios de comunicación más profundamente, vamos a hablar más de esto. Pero por ahora vayan teniéndolo en cuenta para que comiencen a cuestionarse y a observar, sobre todo, a poder lograr este metapensamiento de poder verte a ti mismo, cómo tú actúas, enfrenta tal o cual estímulo, tú emites tal o cual conducta, y buscar la raíz de por qué. Ese es un proceso que todos debemos lograr, ese metapensamiento de verte a ti mismo encima de ti, por encima de ti, preguntándote, yo sé que sé, o yo sé que no sé nada, o lo único que yo sé que no sé nada, y preguntándote todo, preguntando por qué y por qué de todo, de ti mismo sobre todo. Que mientras más aprendemos, el universo es tan vasto, el conocimiento es tan vasto, que mientras más aprendemos, más nos damos cuenta que no sabemos nada. Algo nuevo ahora con la neurociencia que se ha ido desarrollando, que es el concepto de redes y carreteras neurales. El pensamiento tiene lugar en el cerebro, eso lo sabemos. No pensamos con el estómago ni con el hígado, es con el cerebro que pensamos, ahí que se desarrollan los pensamientos, ahí que radica lo que llamamos mente, que es algo más por encima, más metafísico. El pensamiento tiene lugar en el cerebro, que consta de billones de neuronas interconectadas. Así, el secreto de la inteligencia, sin importar cómo se defina, se sitúa dentro de estas neuronas interconectadas y de su interacción. Aprendizaje significa que aquellos problemas que inicialmente no pueden resolverse pueden ser resueltos después de obtener más información acerca del problema. El pensamiento, nuestro cerebro tiene millones de neuronas interconectadas. Entonces, a medida que se van formando los pensamientos, las creencias, los hábitos, se van formando como si fueran unas carreteras, unas redes. Determinado pensamiento tiene en el cerebro específicamente un lugar, un sitio con una carretera, una serie de neuronas interconectadas que son las que producen ese pensamiento. Pero primero está el pensamiento, lo vamos a ver más adelante. Este concepto de redes y carreteras neuronales es lo que nos permite pensar y aprender de nuestro aprendizaje. Como dije ahorita, es lo que nos permite ese metapensamiento. Pero este concepto está siendo utilizado para desarrollar lo que es la inteligencia artificial, lograr esa máquina, esa computadora que pueda pensar, según ellos, tan bien como piensa un ser humano, que pueda aprender de sus errores y que pueda ir enseñándose a sí misma. Seguimos. Pienso, luego existo. El segundo sistema que se desarrolla en el feto es el sistema nervioso. Inmediatamente está la concepción, al ratito ya está formándose el sistema nervioso. De ahí la importancia de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso,
por lo cual podemos decir que desde la concepción ya existo. Ya está ahí la base de nuestro pensamiento. Entonces ahora con las neurociencias hemos descubierto lo que se llama plasticidad cerebral, que se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta, ideas o creencias y la experiencia. Lo que estábamos hablando en el slide anterior, de las redes neurales. Se forman esas redes neurales a medida que pensamos, que vamos ejerciendo una conducta. Mientras más la hacemos, mientras más la actuamos, más se forma esa red. Es como ir en una... ¿Ven cómo se forman en un pasto, en un bosque? Cómo ir abriendo camino. Primero está ese pasto verde sin ninguna huella, sin ningún camino. Entonces, a la medida que varias personas van caminando, muchas veces por el mismo camino se va formando ese camino, esa carretera, esa red. Entonces, a medida que dejamos de hacer determinada conducta, esa carretera, ese pasto se va llenando otra vez, va a ir desapareciendo. Es un mecanismo que se utiliza en psicología. Antes se usaba sin saber que eso se daba a nivel cerebral, que se daba a nivel cerebral físico de las neuronas. Más bien se creía que era no se sabía, era cuestión de conducta solamente, lo que uno veía, la conducta. Es un mecanismo de manejo de conducta y de modificación de conducta. Entonces, partiendo de esta idea de la plasticidad cerebral, o sea que una conducta, un pensamiento genera un cambio en el cerebro. Entonces podemos decir que cualquier diferencia cerebral que pudiera encontrarse entre, vamos a decir, un pianista y una persona que no toque el piano, que no sea pianista. Esa diferencia a nivel cerebral probablemente es el resultado de esa conducta de tocar el piano, más que la causa de ella. Porque antes se hacían los estudios post-mortem, después que la persona moría, se veía su cerebro, se veía que era diferente, entonces se asumía que esa persona era tal o cual porque su cerebro era diferente. Pero ahora sabemos que el cerebro es diferente porque esa persona aprendió de tal forma. Entonces eso va creando esa diferencia en su cerebro. Eso se sabe en psicología. Determinadas conductas tienen ciertas áreas específicas del cerebro para que funcionan, que son las bases de esa conducta. Que tenemos el área de Broca, que tenemos el área así del lenguaje, de la visión, en diferentes puntos específicos del cerebro. Y partiendo también de esta cualidad de la plasticidad cerebral, esa capacidad del cerebro de autorregenerarse también, personas que han tenido algún traumatismo y que le afecta, por ejemplo, el área del lenguaje, pueden adquirir el lenguaje otra vez, porque el cerebro, con esa capacidad que tiene, puede aprender en otra área. Entonces aquí vamos a recalcar cualquier diferencia cerebral que pudiera encontrarse vamos a poner un ejemplo negativo, entre un ladrón y una persona que no es ladrona, que no roba. Esa diferencia que se puede encontrar en ese cerebro, por ejemplo, ahora que le hagan a una persona ladrona una resonancia magnética, una tomografía, y vean que en tal área del cerebro está más grande o más pequeña o se activa, y la persona que no roba no la tiene así, lo más probable es que eso es el resultado de la conducta de robar, no que es la causa de ella, que porque tiene el cerebro de tal o cual forma es porque roba. Esto lo estudió este señor Whitehead,
que tiene un PhD en bioquímica, un doctorado en bioquímica. Entonces, de todo esto podemos decir que las ideas tienen consecuencia. Quédense con eso en la mente, las ideas tienen consecuencia. No es verdad que podemos pensar lo que queramos. Por ejemplo, antes no todavía, y algo que a mí me chocó mucho, lo cual no aceptaba. Por ejemplo, en psicología, en terapia sexual y en otras áreas, pero sobre todo en terapia sexual te hablan de las fantasías sexuales. Que es sano tener fantasías sexuales para poder tener mejor resultado sexual con tu pareja. En caso de que tú haya algún problema, te imaginas algunas fantasías. Y yo, por lo menos yo no estoy de acuerdo con eso, porque las ideas tienen consecuencias. La neurociencia, vamos a leer aquí, la neurociencia más reciente ha comprendido pasos decisivos al momento de identificar correspondencias rigurosas entre la modificación de las conductas, aprendizaje, adquisición, retención de conocimiento, por un lado, y cambios químicos a nivel sináptico, así como cambios morfológicos y funcionales, tanto a nivel celular como de redes neuronales. Vemos aquí la correspondencia entre la conducta, los cambios químicos, los cambios morfológicos, o sea, ya físicos, no solamente químicos, ya de forma, y funcionales, tanto a nivel de la célula como de esa carretera que se forma entre la interconexión. Hay una correspondencia en eso. Las neurociencias en nuestros días están apuntalando una descripción eminentemente plástica del sistema nervioso. El sistema nervioso es plástico, el cerebro es plástico. Dice que eso significa que no es rígido, es decir, que es dinámico, que cambia, se transforma, se regenera, se transforma y evoluciona a lo largo del tiempo. Tenemos la ratita, no sabemos quién está controlando a quién, si la rata al científico o el científico a la rata. Entonces, para ir terminando, vamos a ver estas citas. Vamos a ver esta primera de Viktor Frankl, que fue un psicólogo que estuvo en los campos de concentración allá en la Alemania nazi. Y sí tiene él propiedad para decir lo siguiente. Dice que entre el estímulo y la respuesta, acuérdense, condicionamiento operante o condicionamiento clásico, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de tiempo. Entonces, en ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. No es un determinismo. Cuando estamos conscientes, podemos elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Por ejemplo, por eso, en base a esto decimos también que nosotros somos los dueños de nuestras emociones, de cómo reaccionamos ante las cosas. Es una excusa decir que tú me hiciste enojar. No, yo me enojé porque yo quise, porque no pude pensar entre ese espacio de tiempo, entre ese estímulo, lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, y mi respuesta de enojo. Entonces, si en ese espacio de tiempo yo pienso y elijo no reaccionar con enojo, entonces ahí está mi crecimiento y mi ejercicio de mi libertad. Como dice Elbert Hubbard, la responsabilidad es el precio de la libertad. Es un término que en la presentación anterior se nos pasó, nos olvidamos de comentarlo, que está dentro de la definición de libertad. La libertad implica una responsabilidad, es tomar yo acción conscientemente, yo, de mi conducta. Entonces, la responsabilidad es el precio de la libertad. Mientras estemos en roles de víctima, de que pobrecito yo,
de que porque mi pasado, de porque me criaron así, de que porque el gobierno, de que porque todas las excusas que nos ponemos, de que no, que porque mi esposo, no porque mi esposa, porque mis hijos, que por el ambiente, que por el... No. Debemos dejar de ser víctimas y tomar responsabilidad. Como dice la Real Academia de la Lengua Española, define responsabilidad como esa habilidad de los seres humanos para reconocer y medir las consecuencias de un incidente que realizó en plena conciencia y libertad. Por otro lado, es la persona que dirige una actividad. Responsabilidad. Debemos ejercer nuestra libertad. Es el precio que debemos pagar por nuestra libertad. Entonces, uniendo todo esto, decimos y te preguntamos, si la mayoría de nuestros aprendizajes, como ya vimos anteriormente, están mediatizados por el condicionamiento operante, que alguien controla, ¿dónde queda nuestra libertad? ¿Dónde queda tu libertad? Si la mayoría de nuestros aprendizajes, de tus aprendizajes o conductas aprendidas, tus creencias, se dan por un condicionamiento operante, un aprendizaje, ya sea en la escuela, ya sea en la iglesia, ya sea en la universidad, ya sea en tu casa sentado frente a una televisión, leyendo un libro, o escuchando una música, o viendo tal o cual artista, o siguiendo tal o cual partido político, o ideología política, o ideología filosófica, o creyéndote que no crees nada. ¿Dónde queda tu libertad? Y también sabiendo que nuestro cerebro es plástico y que aún siendo viejos podemos cambiar nuestros pensamientos, ¿seguiremos con esas creencias aprendidas? ¿Seguirás tú con esas creencias aprendidas, sabiendo ya que tu cerebro es plástico y que tú con tu capacidad de metapensamiento puedes cuestionarte todo y buscar el porqué? Sobre todo cambiar. ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde está? ¿Quieres pagar el precio de ser libre? Para terminar, libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Tu libertad es tu facultad y tu derecho de elegir de manera responsable tu propia forma de actuar dentro de la sociedad donde vives. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias.